política. Perdón. Sí, no hay problema. Este estudio lo va a compartir, vamos a tener un momento de plenaria y el equipo regional ha preparado también un ejercicio de trabajo en grupos, ¿no? Entonces hoy día va a ser más dinámico y estamos esperando terminar a las 12:30. Entonces, con los que estamos, que somos 45, Yasmín nos ayuda a hacer entonces una división de grupos. Vamos a tener 15 minutos para poder compartir, conversar, reencontrarnos. Buen día con todos. Buen día, Hola, Yasmín. querida Karina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Déjame ver si es que no te asigne. Te voy a asignar un cuarto, ¿ya? Ah, perfecto. Están ahorita entrando los cuartos para saludarse. Muchas gracias. A ti más bien. Ah, no, sí te... Es raro. A ver. Hola, Paul. Hola, Yasmín. ¿Cómo estás? Te voy Bien, a poner en un cuarto, ¿ya? está bien, gracias. Bien. A ver. Bienvenidas, bienvenidos, buen día. Van ya regresando de los grupos. Espero que haya estado buena la conversación. Buenos días, aparecí en otro grupo, no sé qué pasó. Así, Raúl. Hoy ya estamos en el grupo. Ya estamos en la plenaria ahora. Adelante. Ah, ya. Raúl, yo creo que ese es el gusano blanco. Teletransportado. Ese es el gusano blanco que está... Sí, oye, ya van dos. Ayer a mitad también me quedé, me jalaron a mitad de mi presentación. Todavía no creo que el gusano blanco no ha llegado, tal vez no lo culpamos en vano. Sí, no ha llegado. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos entonces, manos a la obra. Quiero dar la bienvenida a Manuel Ruiz, que ya está conectado muy tempranito en la mañana, quien es consultor de la comunidad de práctica de los Andes, que ha estado haciendo un estudio de incidencia en los proyectos, incidencia para promover la agroecología. Entonces, la dinámica en la siguiente hora es, vamos a invitar a Manuel que nos presente una síntesis de su trabajo en 30 minutos y vamos a abrir los micrófonos después durante los siguientes 30. Entonces, en una ronda tal vez de 2 o 3 intervenciones, vamos a dar el chance también a Manuel que vaya respondiendo y así completaríamos nuestra hora de trabajo junto con él. Todo en vista también a un trabajo grupal que vamos a hacer a partir de unas orientaciones que el equipo regional nos va a hacer de cómo reflexionar desde el territorio, desde el país, estas transiciones agroecológicas y la incidencia. Entonces, sin más, Manuel, te doy la bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. Yo antes de saludarlos, quiero compartir la presentación. ¿Me confirman, Sergio, que está en pantalla? Está en pantalla. Perfecto. Bueno, primero que nada, muy buenos días con todos. Quiero agradecer a la Fundación McKnight por la confianza depositada para trabajar en este tema de incidencia política. Como mencionó Sergio,
lo que voy a tratar de hacer en los próximos minutos es plantear algunas ideas y quizás reflejar algunos de los resultados y algunas de las percepciones que tengo de esta investigación que he estado haciendo con relación a la incidencia política en el ámbito de la comunidad de práctica de los Andes. Y en el camino, ojalá poder identificar, además de los avances que los hay, también algunos de los retos y de los desafíos mirando de aquí al futuro. En realidad, y creo que fue quizás Roberto quien lo mencionó el día de ayer en su presentación, la incidencia política no es nueva para la comunidad de práctica, y de hecho yo estaba revisando algunos de los documentos y se viene conversando sobre incidencia política desde hace ya un buen tiempo, ¿no es cierto? En las distintas reuniones anuales, algunos documentos que se han producido sobre ejemplos de incidencia. Y, sin embargo, creo que siempre es útil tratar de un poco sintetizar, ¿no?, los avances que se han dado y tratar quizás también de acotar y de buscar algunos límites, ¿no es cierto?, a lo que significa la incidencia política. Y para eso yo me he atrevido, como parte del trabajo que he estado haciendo, que dicho sea de paso, no estoy seguro si está ya colgado en la plataforma, pero en todo caso lo puedo colgar en las próximas horas. Hay múltiples definiciones de lo que es incidencia política, y uno lo puede, digamos, casi por intuición, puede uno entender de qué estamos hablando, pero yo me he atrevido aquí a plantear una definición que recoge, digamos, elementos de distintas definiciones, y he resaltado, de alguna manera, con los colores, algunos de los elementos centrales de lo que creo es la incidencia política y cómo podemos distinguirla tal vez de otras acciones como pueden ser la incidencia simple y llana, o las acciones de influencia, ¿no?, que tienen algunas características distintas. No voy a leer completa la definición porque la tienen ustedes ahí en pantalla, la pueden ir siguiendo, pero básicamente creo que se trata de generar algunos cambios en los procesos de toma de decisiones por distintos colectivos, grupos, organizaciones, principalmente en lo que significa el ámbito público o estatal, ¿sí? Creo que es importante, como decía al comienzo, tratar de acotar la incidencia política a esta esfera, porque hay quienes sostienen que uno puede extender la definición y la incidencia política pues se puede dar en otros ámbitos también, incluso en ámbitos privados, ¿no?, en tanto se influye o se busca incidir en las decisiones en asociaciones, en grupos de particulares, y hay ahí ciertamente un trabajo de política también. Pero creo que si circunscribimos la definición a estos espacios públicos, nos es un poco más fácil tal vez distinguir, como decía, la incidencia política de otras formas y otras acciones que se toman que no buscan necesariamente cambiar o modificar, ¿no es cierto?, conductas, situaciones, coyunturas, etc. Entonces, quedémonos, por lo menos como propuesta, con la idea de la incidencia política circunscrita a incidir y modificar a través de distintas acciones los ámbitos básicamente públicos estatales, ¿no? Entonces eso quizás nos ayude un poquito, como digo, a acotar. Entonces, con esa definición, en el estudio hemos hecho hemos trabajado con 9 o 10 de las instituciones que son parte de la comunidad de práctica,
y hemos identificado varios ejemplos de incidencia política. Y aquí lo que he tratado de hacer es colocar algunos ejemplos que se derivan de esos estudios, de actividades que distintas organizaciones han estado haciendo y que desde mi punto de vista pues reflejan, ¿no es cierto?, actividades de incidencia política. Y por ejemplo, ¿no?, incluyen lo más, quizás el ejemplo más típico, clásico, es la participación en los procesos de redacción de propuestas de leyes, de ajustes en políticas públicas escritas, de elaboración de reglamentos, ¿no es cierto? En este caso asociados con temas vinculados a lo que es la agroecología, obviamente. Y este creo que es el ejemplo que todos entendemos, es más o menos típico en términos de tratar de hacer incidencia, ¿no? Cambiando, modificando o creando, ya sea políticas, programas, legislación, reglamento, etcétera, etcétera. Pero hay varios otros ejemplos, ¿no?, que pueden estar asociados a la promoción de ciertos programas asociados a la agroecología en distintos niveles ante autoridades públicas, el trabajo para el reconocimiento también a través de algún tipo de norma legal o de declaración de la agroecología como una actividad particularmente importante para los países, ¿no es cierto?, asociado al tema de la seguridad alimentaria, el impulso y la participación activa en lo que son comisiones de trabajo o distintos grupos técnicos, incluso a nivel de mucho de lo que ocurre en nuestros gobiernos o en el nivel subnacional, si se quiere, en gobiernos regionales, en municipalidades, etcétera. O el impulso incluso al desarrollo de ciertos programas educativos, nuevamente en el sector público, en el ámbito estatal, dentro de lo que son, por ejemplo, escuelas rurales, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de cosas y actividades que han estado haciendo algunas de las organizaciones de la comunidad de práctica que me parece reflejan un poco la definición que yo propongo de lo que es incidencia política, para distinguirla quizás de otras actividades que pueden ser igual o tan importantes, pero que tal vez se escapan del ámbito de la política pública propiamente. Y acá he tratado de integrar un poco el trabajo que también mencionaron el día de ayer, también me parece que fue Roberto Ugaz de Moore y de Caña y sus colegas, ¿no?, sobre lo que significan distintos tipos de cambio en ciertos niveles y lo que podría significar el escalamiento o el scaling up y cómo se asocia también a estos distintos cambios. Y yo lo que he encontrado, y esto es evidentemente una propuesta, es que hay alguna convergencia entre lo que significa el trabajo de escalamiento y cómo la incidencia política puede estar asociada a distintos tipos de cambio, ¿no? Entonces, los tres niveles que son, por un lado, lo que son las políticas, las prácticas, flujo de recursos; en segundo lugar, las relaciones y las dinámicas de poder; y luego lo que son los modelos mentales, ¿no es cierto?, implican, por un lado, cambios estructurales, que son quizás los más sencillos, es decir, donde muchas veces apunta o es preponderante el trabajo de incidencia, es en este nivel, es del cambio estructural. Evidentemente todos buscamos al final del día cambios en la realidad, en lo que son las visiones del mundo, en las creencias, en los valores, pero el trabajo de incidencia nuevamente clásico y típico se da a nivel de estos cambios estructurales, ¿sí? Ahí es donde muchas veces
se hace énfasis cuando se hace incidencia política. Pero luego también se buscan, en algunos casos, cambios relacionales, es decir, buscar interactuar con actores de manera horizontal y de alguna manera modificar ciertas relaciones para alcanzar algún tipo de objetivo que significa, por lo menos en este modelo, esto que les comentaba, ¿no? Modificar la realidad de tal manera que ya las estructuras, las visiones, los modelos mentales, las creencias se transformen de tal manera hacia positivo para generar lo que ayer se mencionó continuamente, podrían ser transiciones agroecológicas, ¿no? Y esto es lo que se denomina el cambio transformativo profundo. Y estos, digamos, estos niveles están también asociados a distintas formas de escalamiento que pueden contribuir al proceso de incidencia política o ser resultado del mismo, ¿no? Es decir, son procesos o resultados también. Y en ese primer nivel del cambio estructural, pues está el escalamiento hacia arriba. En el cambio relacional es el escalamiento más hacia afuera, con las conexiones, con las relaciones entre las instituciones. Y el escalamiento profundo, que también busca, al igual que el cambio transformativo, pues modificar sustantivamente la realidad, en este caso, de los pequeños agricultores, de los productores agroecológicos, en alguno de sus ámbitos, ¿no? Entonces, creo que esta gráfica, por lo menos, y obviamente es bastante más complicado el tema, pero si se tratara de hacer una síntesis o escribir un examen de universidad, tal vez esta podría ser una imagen que nos ayuda a entender cómo la incidencia interviene en estos distintos niveles y cómo, como repito, hay alguna convergencia entre lo que son estos cambios en estos niveles y las actividades de escalamiento como proceso o como producto resultante también de la incidencia. Y como parte del trabajo que hemos estado realizando, y como repito, hemos conversado y analizado documentación de, me parece, 9 o 10 instituciones. Aquí simplemente tengo una síntesis de 3 ejemplos, y los demás están resumidos también en el trabajo que va a estar en la plataforma, ¿no? Por motivos de tiempo no voy a detenerme en profundidad a mirar todos los ejemplos que hemos identificado, pero acá tienen algunos de ellos, ¿no? El trabajo de Prosuco y sus esfuerzos de incidencia política para lograr cambios transformativos en la realidad a través de los yapuchiris, ¿no es cierto? Estas personas que generan cambio, que son parte de las comunidades, que transfieren o comparten conocimientos, que se nutren de conocimientos y que tienen de alguna manera un reconocimiento oficial, que es algo que se estaba buscando a través de la incidencia para poder a su vez participar en procesos distintos de transformación y de contribución a lo que son las transiciones agroecológicas. El trabajo de CISA también tratando de modificar las currículas educativas en zonas rurales, ¿no es cierto?, para integrar en estas lo que son el valor que tienen los saberes tradicionales vinculados a la conservación de cultivos nativos y su conservación. Y también en el Perú, pues, el trabajo de ETC Andes como otro ejemplo, específicamente de cambio estructural, por ejemplo, en lo que es la incidencia política para muy puntualmente prorrogar los plazos de prohibición del ingreso de productos transgénicos al país, ¿no? Entonces, esta es una síntesis simplemente de 3 ejemplos. En el estudio están bastante más desarrollados, obviamente, pero quería mostrarles algunos de ellos, ¿no? Y paso también a resumir algunas de las lecciones que, insisto, es una percepción netamente personal. Quiero ver cómo voy con el tiempo puesto aquí, mi cronómetro, vamos bien.
algunas de las cosas que percibo son interesantes en la comunidad de práctica, ¿no? En primer lugar, la investigación aplicada, que es de alguna manera lo que se está promoviendo desde la comunidad de práctica, creo que contribuye muy positivamente a los procesos de incidencia política, orientados sobre todo a mejorar los marcos institucionales, los marcos de políticas públicas, las normas y diferentes condiciones habilitantes que facilitan también la difusión y el eventual escalamiento de los resultados de esta investigación y que contribuyen evidentemente a estas transiciones, ¿no? Transiciones hacia la agroecología. Entonces, creo que esa asociación entre la investigación como fundamento de la decisión política y del trabajo de incidencia que lleva esos fundamentos y los transmite y los transforma para que sean entendidos es absolutamente fundamental y es algo que me parece es importante destacar del trabajo que hace la comunidad de práctica. Por otro lado, también, además de, digamos, de esto, surgen algunos retos y desafíos que incluyen, por ejemplo, y esto ha sido repetido de manera bastante recurrente, ¿no? En las conversaciones que he tenido con algunos de los colegas, como la inestabilidad institucional en nuestros países, especialmente en las instituciones públicas y particularmente en los ámbitos subnacionales, es decir, las municipalidades y gobiernos regionales donde estos existen, pues plantea retos adicionales, ¿no es cierto?, a los esfuerzos de incidencia política orientada a los cambios, ¿no?, estructurales, relacionales o transformativos. Entonces, este elemento de la inestabilidad que muchas veces está fuera del alcance, ¿no es cierto?, de las organizaciones, pues es particularmente desafiante en términos de lo que significa para la incidencia política. Por otro lado, y esto también fue mencionado en términos generales, hay elementos como la migración, los movimientos políticos, el trabajo de ciertas iglesias, ¿no es cierto?, la corrupción, el clientelismo que se expande en muchos niveles, es también un reto considerable para los esfuerzos de una incidencia política transparente, eficiente, robusta y consistente en el tiempo, ¿no? Y ahí resalté esto porque se me ocurrió el día de ayer cuando leía, ¿no? Y muchas veces los estudios que revisamos, simplemente estos elementos no necesariamente los abordan, ¿no? Y la pregunta es si estos espacios, estos territorios donde las instituciones trabajan y se desenvuelven y donde realizan sus actividades están, digamos, blindadas, ¿no?, de estos, llamémosles, fenómenos. Yo creo que no están blindadas, pero a veces no abordamos o no tomamos, como se dice, el toro por las astas para explorar un poco mejor cuáles son las implicancias reales de estos fenómenos, ¿no? Entonces, quería resaltarlo porque me parece que es importante y también plantean retos considerables a nuestros países y a los proyectos, ¿no es cierto?, que tenemos en marcha. Esto también me parece que se mencionó el día de ayer, cómo a veces entre los agricultores, y para esto también es importante, y yo lo he escuchado mencionar, pero no con el énfasis que quizás porque es implícito en la discusión, ¿no? En los países, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, pues hablar de agricultura creo que es un sinsentido. En realidad lo que existen son agriculturas, ¿no? Y estas diferentes agriculturas tienen
diferentes características, enfrentan diferentes retos y requieren de, digamos, diferentes ayudas, ¿no es cierto?, para poder, por ejemplo, transicionar hacia modelos de producción más sostenibles o agroecológicos. Entonces, esa particularidad, y esto me parece que fue Claire quien lo mencionó al comienzo de su presentación y puso bastante énfasis en esto, es entender estos contextos geográficos, culturales, sociales y ambientales muy específicos dentro de los territorios donde se desarrollan los proyectos, para de esa manera planificar o llevar adelante, por ejemplo, actividades de incidencia que puedan tener un impacto real en esos contextos, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante, y acá simplemente enfatizo lo que de alguna manera se enfatizó el día de ayer. Y otra de las cuestiones que me pareció interesante y que pude extraer de las distintas conversaciones que he tenido con las organizaciones de la comunidad de práctica es esta idea de que para hacer incidencia política en el espacio público estatal se requiere contar, o por lo menos ayuda mucho, contar con relaciones formalizadas con los actores públicos. Y por formalizadas, aquí tomo como ejemplo convenios de cooperación, cartas de entendimiento, algunas comunicaciones formales entre autoridades en cualquier nivel, pero que le den al esfuerzo de incidencia política, aunque sea un marco general, no importa si es difuso, pero que establezca esa formalidad con la entidad pública con la cual se quiere interactuar y a partir de la cual, o las entidades, ¿no?, a partir de las cuales se quieren llevar adelante esfuerzos de incidencia política. Entonces, esta formalización creo que es también importante y resalta de alguna manera de los distintos proyectos. No digo que sea indispensable, pero sí me parece que es importante porque contribuye a, de alguna forma, asentar, ¿no es cierto?, y fundamentar un poco mejor y defender el esfuerzo de incidencia política ante eventuales cambios, en fin, inestabilidades que se van generando, ¿no? Entonces, eso creo que también vale la pena mencionarlo. Otra de las cosas interesantes que surgió de lo que he podido revisar y conversar con los colegas de la comunidad es cómo hay distintas maneras entre las instituciones o las organizaciones de hacer incidencia política, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, hay una mayor predisposición a que sean los actores sociales quienes directamente, ¿no es cierto?, llevan adelante los procesos de incidencia política, ¿no? Y se convierten en lo que son, digamos, principales y agentes de estos cambios, ¿no? Entonces son estos actores sociales los que tienen la responsabilidad, o a quienes se carga con la responsabilidad de llevar adelante estos esfuerzos, ¿no? Y en algunos otros casos son las mismas organizaciones, ¿no es cierto?, que participan de manera más directa, de manera más indirecta, de forma más discreta, de forma más visible. Esos matices que hay en las filosofías institucionales son también, creo que, un rasgo interesante que además refleja en varios casos, pues, éxitos en los esfuerzos, ¿no? Entonces, si se quiere, diversidad en las aproximaciones, creo que también es un elemento positivo que vale la pena resaltar. Y finalmente, en términos de lecciones, esta es la última en términos de lo que son lecciones, y confieso que no
en tanto no he participado en reuniones anuales anteriores y no estoy involucrado de forma tan intensiva con las actividades de la comunidad de práctica, lo cual es, por un lado, una ventaja, pero puede ser también una desventaja. Me parece bien interesante ver a la comunidad de práctica de los Andes como una suerte sí, yo llamaría en su conjunto una suerte de think tank, ¿no es cierto? Que no tiene necesariamente una estructura formalizada, no es una organización propiamente, me parece, ¿no? Pero de la cual sí salen, se generan, se van evolucionando una serie de ideas, de propuestas, de experiencias que me parece pueden contribuir muy positivamente a los procesos de transición hacia la agroecología, no solamente en el ámbito andino, sino también en otros espacios, ¿no? Y especialmente, no sé si especialmente, pero una de las áreas donde me parece que la comunidad de práctica, entendida en estos términos abstractos como un think tank, puede hacer un aporte muy importante, es en los espacios, en los foros internacionales, ¿no? Donde también se definen políticas públicas y que también son importantes, por ejemplo, en términos de lo que significa asignación de recursos, ¿no es cierto? Entonces, esa característica de la comunidad de práctica Andes, de integrar a un conjunto de organizaciones que tienen elementos comunes, pero donde hay una diversidad de perspectivas, ideas, planteamientos, visiones, culturas institucionales, creo que es lo que, no tengo la palabra en español, pero un melting pot, un crisol, si se quiere, ¿no es cierto?, del cual ebullen, me parece, cosas importantes, ¿no? Y rescatar esto, empaquetarlo y presentarlo en estos otros espacios internacionales y nacionales también, me parece que es algo que vale la pena destacar, ¿no? Y para ir cerrando estos comentarios, también creo que uno puede identificar algunas buenas prácticas de incidencia política, que son, probablemente ya las han discutido y son más o menos obvias, pero me pareció importante ponerlas en papel, ¿no? Y visualizarlas, porque a veces en el trabajo diario nos perdemos un poco y no tenemos esa figura, esa fotografía tan focalizada, ¿no? Y esto me parece que nos ayuda a identificar esos elementos, esas buenas prácticas. Probablemente hay otras, pero estas me llamaron la atención. En primer lugar, creo que la disposición de las organizaciones hacia lo que significa específicamente hacer incidencia política es algo que claramente es una práctica positiva, ¿no es cierto?, que hay que fortalecer y consolidar. Es decir, los cambios transformativos requieren, casi como condición sine qua non, un trabajo en ese ámbito, ¿sí? En el ámbito de las instituciones, de los cambios en las políticas públicas y en los cambios normativos. Entonces, la disposición de las organizaciones es, creo, importante. La concertación que hay y la coordinación y la asociatividad que hay entre las organizaciones y sus distintos socios en sus espacios territoriales, creo que también es algo que es extremadamente importante y que explica en buena parte algunos de los éxitos que se tienen en el ámbito de la incidencia política. Los objetivos claros, en el caso de algunas organizaciones más que otros, pero sí hay, así sea intuitivamente, una definición de más o menos qué cosa es lo que se quiere, ¿no? Y hacia eso apuntamos el trabajo de incidencia política. Un elemento que me parece fundamental, y el día de ayer lo mencionaron tanto Claire
como Roberto y las colegas de la Fundación McKnight, ¿no? El largo plazo. Esto es una característica que me parece es absolutamente crítica dentro de lo que son las actividades de la comunidad de práctica y dentro del apoyo que brinda la Fundación McKnight, ¿no? La incidencia política es absolutamente inviable en el corto plazo, es decir, se requieren plazos extendidos en el tiempo para ver los resultados, ¿no? Y esto creo que es una práctica muy saludable de parte de quienes cooperan en este esfuerzo. Y finalmente, la idea de hablar sobre incidencia política como una suerte de refresco anual, creo que también es como agregarle, ¿no?, un poco de sazón a la discusión más vinculada a la investigación, los resultados de las actividades de campo, etcétera, etcétera, ¿no? Este refresco anual sobre lo que significa la incidencia y ojalá en este trabajo que hago de sintetizar un poquito y resumir lo que se ha hecho a lo largo de un tiempo, creo que también es importante para mantener de alguna manera latente la necesidad de llevar adelante acciones de incidencia. Y por último, también esto se me ocurrió el día de ayer, pensando un poco en lo que iba a decir, y es como la incidencia política a veces requiere yo diría, cierto atrevimiento, ¿no? Es decir, no todas nuestras organizaciones pues están necesariamente versadas, ¿no? Tampoco es que hay una metodología y un manual, digamos, 101 para hacer incidencia política, y hemos ido a lo largo del tiempo, pues, a veces intuitivamente, haciéndola, pero como dije hace un momento, es como estar mirando, ¿no?, hacia el otro lado de una barda, lugares que no necesariamente hemos visitado antes, ¿no? Actividades que no necesariamente hemos hecho o en las que tenemos mayor experiencia y que son condiciones para justamente generar cambios a través de las políticas públicas, ¿no? Entonces, a veces es un poco complicado, y eso hay que reconocerlo, pero creo que es absolutamente necesario no solamente mirar, ¿no es cierto?, el otro lado de la barra, sino tomar un poco la decisión de saltar la barra, ¿no? Y a partir de ese momento generar y consolidar los esfuerzos de incidencia política que en algunos casos ya se están haciendo y en otros casos probablemente se van a empezar. Entonces yo quiero solamente dejarlos con ese mensaje, felicitar a las organizaciones por el trabajo realizado y creo que me he tomado más o menos el tiempo asignado. Entonces, nada, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Manolo. Y entonces tenemos como hasta 9:20 para poder retroalimentar tu presentación y eventualmente también plantear comentarios. Entonces, ya sea encendiendo el micrófono pidiéndome la palabra o esta manito que aparece el icono en reacciones pidiendo la palabra. Bienvenidos, bienvenidas a aportar, enriquecer esta discusión sobre qué entendemos por incidencia, escalamiento en torno a las transiciones agroecológicas, en torno a la agroecología en sí misma, ¿no? Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Pedro, adelante. A la mano de Pedro. Sí. Muy bien, muy buenos días, Manolo. Muchas gracias por la interesante presentación. Es un tema que realmente a mí en lo particular sí me preocupa, digamos, cuando empezamos a hablar de los temas de la política y los temas de cómo influenciar los espacios donde nosotros estamos relacionados, nuestra forma de pensar, y cómo determinar en los hechos los cursos de acción, que yo entiendo que es realmente la incidencia política. La incidencia política la veo yo como la forma que tú tienes para influenciar en los actores o la sociedad o los espacios un determinado curso de acción. Y detrás están los intereses, la filosofía, la doctrina, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde se coteja de una manera
muy clara la naturaleza de lo que son nuestras organizaciones. Nuestras organizaciones y lo que hacemos acá nos convoca, digamos, el tema central de investigación, de generar data, para que los que viven en la práctica las contradicciones de un sistema y buscan el cambio en forma efectiva porque son afectados por ello, son los que tienen capacidad de vocería, son los que pueden y deben, ¿no? Asumir, porque del curso que se cambia en la acción, del futuro que se crea, ¿no? Depende su bienestar o su malestar, digamos, dentro del conjunto y dentro del territorio de actores. Entonces, para mí, incidencia política tiene mucho que ver con la ética, ¿no? Y con la forma como vas a mirar el rol de tu organización y el del resto de las organizaciones en la sociedad que están llamadas, digamos, a estar interactuando y cambiando las cosas, ¿no? Mucho tiene que ver con la concepción de la democracia, el rol de los partidos políticos, que poco se habla, el rol de la descentralización y de concentración de poder en los territorios, etcétera, ¿no? Y hay que entenderlo. El problema es que nuestras organizaciones no son organizaciones hechas para la política. Muchos investigan los virus, investigan el rol del cromosoma A sobre el B, etcétera, ¿no? Y no entienden ni el jargón, ni la filosofía, ni de las relaciones de intereses, ni de relaciones entre el gobierno, ni el gobierno y el Estado y la sociedad, etcétera. Y se necesita tener una visión muy clara, digamos, allí para poder moverse en esos espacios sin que sean cuestionados, sin que haya una falsificación en la vocería de los intereses que estamos pretendiendo realizar. Entonces, es un tema que me parece que necesita reflexión, pero también necesita muchísima capacidad, desarrollar muchísima capacidad para hablar, no es solamente entenderlo a nivel teórico, de qué esto significa y los desafíos, y que no hay que confundir lo que son los objetivos programáticos de cualquier proyecto que tiene, obviamente, toda la legitimidad de hacerlo, con lo que son, digamos, los objetivos de cambios estructurales y sociales en la sociedad, que necesitas poderlo manejar. Es un comentario. Muchas gracias, Manolo, está muy interesante. Muchas gracias, Pedro, por el comentario que plantea justamente el hecho de que las organizaciones estén diseñadas y aprendiendo a hacer política, ¿no? Y sabiendo que llevan muchas veces una vocería de otros actores locales y hay toda una ética para trabajar en torno a eso. Y voy a dar después el chance a Manolo de profundizar en torno a estos comentarios. Doy la palabra a Roxana. Adelante, desde Cochabamba, desde Bolivia. Pedro, desde Ecuador. Gracias. Adelante, Roxana. Gracias. Gracias y muy interesantísima esta exposición y la verdad sobre este tema de escalonamiento, sí estoy aprendiendo un montón y creo que muchos proyectos también dentro de las actividades que hacemos escalamientos, no más que no lo podemos mirar con esta lupa y qué tipo de escalamiento y hacia dónde nos estamos moviendo. Yo viendo nomás en la experiencia propia, a veces uno trabaja con unidades educativas, pero si no estás llegando al gobierno, no lo asumes como si fuera un escalamiento vertical. Sin embargo, sí, que ya estás calando dentro de cierta política muy específica, digamos, dentro de X y Z unidades educativas, que a la larga se puede volver en una política pública, ¿no? Entonces, bueno, eso quería decir de que hay cosas pequeñitas sin llegar a actuar con el tomador de decisión, pero que están yendo en el camino. Y si uno es perseverante en eso, pues logras a que se conviertan en políticas públicas, leyes que van a quedar. Ahora sí, un poco en la línea de Pedro, creo que hay un reto enorme cuando se trata de nuestros gobiernos. Como él dice, no son gobiernos que hacen política. Y cada vez que hay un cambio de gobierno, y eso lo sufrimos a lo largo de nuestra vida profesional, cuando uno hace incidencia política, a veces tienes que volver a foja cero porque en los cambios de gobierno, con los actores que ya están identificados en cierta línea, donde uno ya va a lograr que se vuelva en una política pública,
te viene un cambio de gobierno como lo estamos viviendo en nuestros países, en Bolivia, Perú, etcétera, donde tienes que volver a identificar al actor público, sensibilizarlo y empezar a trabajar, ¿no? Entonces, en esas inestabilidades políticas que sufrimos en Latinoamérica, sobre todo es un reto grande para los que queremos hacer este escalamiento vertical. Eso era. Gracias. Muchas gracias, Roxana. Entonces, voy a dar el chance a María y después, Manolo, te doy un chance de responder y después doy la palabra a Rose para poder comentarlo. Solo registro la participación de Roberto en el chat, que en coincidencia con Pedro, mantiene que es importante ver los niveles más relevantes para promover cambios, ¿no? En esto de la inspiración, demostración, influencia, incidencia política, muestran o evidencian estos diferentes niveles. María, desde Bolivia, desde Cochabamba. Adelante. Gracias, Sergio. Muy buenos días a todos. Sí, un poco, no voy a repetir lo que ya se ha dicho. Definitivamente es súper complejo, ¿no? Todo este tema de la incidencia, complejo por todos los niveles, ¿no? Y las temáticas específicas, el contexto específico de cada proyecto. Pero me ponía a pensar en que o sea, la Fundación McKnight como ente aglutinador, digamos, de varios proyectos, toca estos temas, ¿no? Y también pienso no solo en incidencia política, pero también en diversidad, equidad, inclusión, ¿no? Que he estado participando de esta comisión y solo me pregunto, o sea, no hay, como te decía también Manolo, no hay como una guía clara, no, creo que queremos todos hacer incidencia, digamos, o la mayoría estamos con eso en mente, también la Fundación McKnight, pero a mí no me termina quedando claro, digamos, o tal vez estamos en proceso, no sé si me pierdo de algo, disculpas si es así, si me he perdido de algo, pero solo creo que igual hay temas transversales, ese es mi punto, que como y diversidad, equidad, inclusión y probablemente algunos otros que son como transversales a nuestros proyectos y todavía no estamos como tocándolos en profundidad, probablemente o tal vez necesitamos, no sé si son habilidades, pero también conocimientos, ¿no? Porque cada proyecto lo hace como cree mejor y ya Manolo nos ha contado las lecciones muy interesantes, muy importantes que ha podido sacar. Entonces, eso nomás lanzarlo, ¿no? Un poco cómo se va a ir tocando estos temas a futuro. Creo que requieren mayor abordaje y análisis. Eso nomás. Gracias, María. Entonces, sobre la necesidad de tener una guía clara o pasos o métodos más claros y concretos para poder hacer esta incidencia, influencia, ¿no? Y eventualmente en temas transversales, no solamente como este de incidencia, sino de diversidad, equidad e inclusión. Manolo, te doy el chance de hacer un redondeo de estas 3 participaciones y tengo a Mariana, a Rose, Mariana desde Bolivia, Rose desde Ecuador y Roxana tal vez pidiendo otra vez la palabra. Y entonces te doy el chance de un poco responder, reflexionar en torno a estos 3 primeros comentarios. Sí, gracias Sergio y muy amables por las preguntas en realidad o por los comentarios, ¿no? Yo no tengo respuestas específicas, sino que estos comentarios suscitan una mayor discusión, que me parece es lo interesante, ¿no? A ver, un poquito empezando quizás por lo final, porque ahí hay cierta coincidencia entre lo que acaba de mencionar me parece María, y lo que también mencionó Roxana, ¿no? En el sentido de, parecería que el tema de capacidades para hacer incidencia, sea lo que esto signifique para cada organización, es algo sobre lo cual probablemente hay que trabajar un poco más, ¿no? Generar en las organizaciones alguna orientación mayor sobre cómo hacer incidencia, se me ocurre. Yo lo mencioné
me parece, no hay evidentemente, no hay una fórmula matemática, ¿no es cierto? La incidencia política no es una ecuación, digamos, donde todo cuadra de manera perfecta. Y de hecho, varias de las organizaciones hacen la incidencia política un tanto intuitivamente y casi de oído, ¿no? Es decir, conforme se van presentando las circunstancias, se va influyendo en el espacio público de una u otra manera con diferentes tipos de actividades. Entonces, me parece que eso es rescatable y esta idea de las capacidades resuena un poco, por lo menos en mi cabeza, en términos de cosas que a futuro se podrían explorar sobre cómo fortalecerlas, ¿no? en las distintas organizaciones. Lo segundo, esto lo mencionó, me parece fue Roxana, específicamente el tema de la inestabilidad, que yo también lo destaqué porque además varias organizaciones lo plantearon, ¿no? Y esto pues requiere de una adaptabilidad, ¿no? Resiliencia y adaptabilidad de parte de las organizaciones para poder responder a estas circunstancias. Y estas son circunstancias que están totalmente fuera del, digamos, del control de las organizaciones, pero son previsibles, ¿no? Entonces, quizás la planificación o la previsión de esas circunstancias que inevitablemente se van a dar porque se repiten y se repiten en el tiempo, pueden ayudar a los esfuerzos en los que se embarcan las organizaciones para hacer incidencia. Y finalmente, creo que el comentario de Pedro, y me parece también algo de esto tocó en la primera conversación muy preliminar que tuvimos, que es absolutamente crítico, ¿no? Y sobre el cual hay varios elementos, ¿no? El tema de las vocerías, ¿no? Finalmente, a quién se representa o a quién no se representa y quién tiene alguna legitimidad para llevar las voces dentro de un proceso, digamos, de incidencia política, es algo que, en fin, no es fácil de resolver, incluso en el ámbito de las propias comunidades con las cuales se trabaja, ¿no? A nivel de las propias comunidades y de sus miembros, y tal vez mucho más sobre la representatividad o la legitimidad que eventualmente tienen terceros para actuar en nombre de, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión profunda que me parece los distintos contextos tendrán que de alguna manera abordar. Y este asunto que me parece crítico, ¿no? Y que quizás escapa, por lo menos no es parte de la reflexión que yo he propuesto en mi investigación, pero que a lo mejor es un elemento que vale la pena también tocar, ¿no? Esta asociación de la incidencia política con la ética, ¿no? Con el buen comportamiento. Y de qué manera también esto se asocia pues a lo que significan las culturas políticas, en fin, los contextos institucionales que también son fundamentales. Es algo sobre lo cual me parece también podríamos reflexionar un poco más. Creo que son temas digamos, de reflexión profunda que confieso yo no he aún rescatado en mi investigación, que busca tener una orientación un poquito más práctica, ¿sí? Entonces, pero creo que es valiosísimo lo que se está planteando aquí en términos de pensar un poquito más en términos profundos, ¿no? De lo que significa la incidencia. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Entonces voy a dar chance a Rose, Mariana, Edwin, para hacer una primera ronda, ¿no? Adelante entonces, Rose. Muchas gracias, Sergio. Y también muchas gracias a Manolo por poner este tema en discusión. Bueno, desde nuestra experiencia, el tema de hacer incidencia política ha sido bastante complejo, no es un camino fácil, y eso responde porque hay un montón de relaciones
de poder e intereses de cada uno de los actores que están involucrados. Entonces, navegar en este mundo, sobre todo cuando estás trabajando con comunidades rurales, para nosotros sí ha sido un tremendo desafío. Eso a partir de que, para que, por ejemplo, en los casos que hemos tratado de influenciar a nivel territorial sobre el tema de agroecología, los sistemas alimentarios locales, para que las señoras puedan hablar con los gobiernos locales, parroquiales y las autoridades, ha pasado un proceso no solo de conocer las argumentaciones, no solo de hacer la práctica diaria, de que ellas vayan a los mercados, de que puedan exponer, hablar sobre costos de producción, de por qué es agroecología, por qué no es otro tipo de agricultura, sino también de apropiarse de esos conceptos, de empoderarse del proceso y con toda esa convicción poder hablar con las autoridades. Entonces, el proceso de hacer incidencia política, por eso me parece bien que Manolo lo haya acotado al inicio y mencionó que estamos hablando de influenciar a nivel como de la macroestructura, a nivel de los gobiernos locales, de la política, pero para nosotros nuestra experiencia ha venido desde la base de que se va creando, de que se va formando a la gente para poder hacer incidencia política. No es fácil, no es algo que uno naturalmente o espontáneamente sabe hacer. Tienes que aprender el lenguaje, hay un montón de temas. Acabamos de terminar un estudio y lo vamos a presentar el viernes sobre el ambiente institucional y cómo se contraponen todo lo que son las narrativas, los discursos, la simbología en lo que es el ambiente institucional alrededor de las políticas públicas en los sistemas alimentarios. No se diga más cuando estamos hablando de cómo el mismo actor, que es lo que es la apuesta que tiene Corural, quien hace incidencia política, son los mismos actores que están en territorio. Es la misma gente, las comunidades, las productoras, los promotores, los que están hablando con sus autoridades. Entonces, el punto para nosotros es que es necesario un proceso para aprender cómo hacer incidencia política, que esto ocurre a diferentes niveles y que muchas veces para poder influenciar empieza en la práctica diaria de la gente, ¿no? Eso nada más y nuevamente agradecer a Manolo por haber sistematizado las conversaciones y las discusiones que hemos tenido con él. Gracias, Sergio y colegas. Gracias, Rose, sobre la necesidad de ir formándose en cómo hacer incidencia. Adelante, Mariana. Gracias, Sergio. Manolo, gracias por tu presentación, me ha gustado muchísimo. Y me ha dejado pensando harto. No sé tanto si la pregunta es un poco hacia ti o si es un poco hacia reflexionarnos a nosotros como grupo. Siento que justamente en la CDP 12, ya son 5 años, empezamos con este cuestionamiento de hacer síntesis entre nosotros, ¿no? Y creo que nosotros, seguramente varios de los grupos temáticos han tomado este desafío a su manera y nosotros como Grupo SAL también lo tomamos desde compartir preguntas de investigación, buscar conceptos comunes, buscar ¿qué se llama? Indicadores comunes, un marco conceptual común, etcétera, ¿no? Pero siento que tal vez todavía no estamos en el momento de esto que planteas, de que la CDP Andes sea como un ente que podría participar en espacios internacionales como una voz, ¿no? O tal vez una voz heterogénea. Y me pregunto hacia adentro, ¿qué nos falta? ¿No? ¿Qué nos falta para algo que Roberto nos escribía y nos decía, qué lindo sería que el Grupo SAL participe en esta cumbre de sistemas alimentarios de la ONU? ¿O qué nos falta todavía como, por ejemplo, como grupo temático SAL? ¿Cómo estamos usando los espacios, tal vez de seminarios o tal vez de grupos temáticos, para encontrar esta voz o esta representatividad como grupo, ¿no? No sé si es que estando en un espacio así como en una cumbre alimentaria, yo podría hablar más allá de como Agrecol. No sé si podría todavía hablar como Grupo SAL, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Por ejemplo, ayer me he dado cuenta en la feria temática
he dicho, pucha, hace un año entero que no escucho lo que está haciendo César, que no escucho lo que está haciendo Ross, o bueno, no como personas, sino como proyectos. Tal vez esta feria podría haber sido después de los seminarios, cosa de que nos reactualicemos, ¿no? Pero más allá de solo escucharnos y poder volver a hablar de nosotros como grupo, cómo usamos estos espacios de encuentro o de comunidad para volver a eso de tal vez sintetizarnos o tal vez encontrarnos como, no sé, bueno, eso solo son reflexiones. Gracias, Mariana. Creo que son muy interesantes a partir del reto que ha planteado Manolo de pensarse como un tanque de pensamiento como CDP, ¿no? Efectivamente, SAL es un ejemplo muy interesante de un grupo temático que ha estado reflexionándose a sí mismo, haciéndose síntesis, y es súper interesante plantearse si efectivamente ya se convierte en una voz o una voz de un grupo o representando algo, ¿no? Entonces, está planteada ahí la inquietud y la reflexión. Voy a dar a Edwin la palabra y te doy unos breves minutos, Manolo, para si quieres hacer síntesis, porque tenemos otros 3 y con esos 3 terminaríamos nuestra ronda de participaciones. Edwin, adelante. Gracias, muchas gracias, Manolo, por haber sintetizado este trabajo, ¿no? Justamente creo que para llegar a lo que es la incidencia hay diferentes caminos, hay diferentes procesos y durante eso hay que ir dejando huellas, basado en que los mismos productores van también tomando rol en esto para poder incidir en sus políticas. Pero más allá también tenemos una preocupación, se logra modificar políticas, se logra poner acuerdos entre los municipios, pero lastimosamente se queda ahí en unos papeles, ¿no? Se queda ahí fluyendo que ya no se puede ejecutar o no hay fondos, etcétera, hay muchos argumentos. Y es por eso que es importante también dentro de nosotros dejar líderes que vayan con el proceso y que ellos sean los que también vayan, como decían, generando resiliencia, adaptación a estos procesos. Y es la única forma, creo que, de dejar incidencia de nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. Manolo, tenemos todavía unos 5 o 6 minutos más, un poquito más en realidad, 10 minutos. No sé si terminamos la ronda de preguntas, comentarios o quisieras hacer un alto y unos 3 o 4 minutos te doy chance. ¿Terminamos la ronda? Okay. Correcto. Ok, tenía entonces a Roxana, a Jane y a Wilfredo. Entonces, adelante. Roxana. Gracias, Sergio. Sí, era una cosita que me había olvidado, pero prácticamente Ross y Edwin lo han tocado, ¿no? Y era este tema de qué solución poner dentro de estas inestabilidades políticas que vivimos en Latinoamérica. Y creo que la clave, y dentro de mi experiencia sí funciona, es más bien dejar esos líderes fuertes de la sociedad civil, porque no importa el tomador de decisión que se venga, el otro tipo de gobierno que esté de turno, pero si nosotros fortalecemos las capacidades de ese grupo social y sobre todo de los líderes que manejan la comunidad y que llevan las demandas de la comunidad al gobierno para que se vuelvan políticas públicas, ellos son los que tienen que ser los agentes de cambio al final. Eso era, gracias. Genial, todo este tema de la inestabilidad y cómo frente a esta inestabilidad permanente, que ya es creo que una condición permanente, está ahí, cómo generar estos cambios. Entonces, Jane, Wilfredo y luego Cecilia. Adelante, Jane. Bueno, gracias. Yo voy a hablar en inglés si las personas quieren colocar Sí. la traducción. Sí, Jane, tienen ustedes un botón de interpretación y escogen el idioma en el que quieren escuchar, ¿no? Entonces, adelante, Jane. Sí, gracias. Manolo, muchas gracias para la presentación. I really appreciated your thinking and also the graph where you took the triangles and mapped some of our thinking that we're experimenting with. I wanted to point out a couple things. First of all, for the program and for the foundation, we know that this is a time that we can't do business as usual.
things are different. We have to be bold. We have to look in different ways. And so for some years now, we've been talking about how do we use our experience and our voice to contribute to this change. And now, because we're called to be bold and really, really seek to change the trajectory of many parts of the world, this moment to use our collective voice is even bigger. And I know that within the Andes COP, many of the organizations that are part of McKnight projects also do their own political incident work. And so for us as a research program, there's a part of political incidents that is about how do we shift the way research is done, what questions it asks, the knowledge that we co-create together, and how we do that. There's a political incidence around that work as in doing research and knowledge generation. And then there's a broader political incidence around the enabling environment for more agroecological solutions, more equity, more inclusivity, and more ownership by more people of what our food systems look like. And so I think it's important to remember when we talk about political incidence as a program, you know, some of our concern is around the knowledge generation and how that's done. And we know it's part of something bigger. And so last year so I have one question for you, and then I'll make one quick comment and stop because I know time is short. You had commented on, and Mariana also commented on, there's opportunity for the COP to engage in more global spaces. And we are excited about that. We are curious as to how that can look. One of the things we have done is the Global Alliance for the Future of Food is a grantee of ours. We're I'm co-chair of their steering committee, highly engaged with other funders. And over 10 years of research, collaboration, dialogue, they've offered as a political sort of framework, the 7 bold calls to action. There was a new version released. I can put it in the House space in a couple weeks ago. But last year in this community of practice meeting, there was a session on the bold calls to action. And so this COP has already, prior to last year, informed, some people were engaged with that, but as it's COP, and it has moved forward. And I know next week, there's some sessions on related to the Food Systems Summit and other, but you know, it's iterative, it's ongoing. So I just want to offer that again. I'll put it in House Space, that link. And then Manolo, I don't know if you had any more specific ideas about how can the COP, other ways they can engage and share this rich, deep, it's up, out, and deep and inspired work that you're doing. It can make a difference in the places you are, but more broadly. Thank you. Gracias, Jane, por el aporte. Vamos a escuchar a Wilfredo y a Cecilia, y ahí le damos el chance a Manolo de que haga una respuesta sintética en lo posible de todas estas valiosas participaciones, ¿no? Entonces, Wilfredo, Cecilia, y después cerramos contigo, Manolo. Gracias, Sergio. Muy buenos días a todas y a todos los participantes. Yo quería compartir un comentario de incidencia e influencia política desde la generación de tecnología e innovaciones que hacemos nosotros como Fundación ProINPA. Voy a mencionar un par de ejemplos, ¿no? Uno, hemos empezado con apoyo de la Fundación McKnight a implementar barreras vivas multipropósito y descansos mejorados con una especie silvestre de tarwi en el altiplano sur con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de la producción de quinoa en el altiplano sur, y eso iniciamos el año 2012-2013. En el año 2016 se llevó a cabo una consultoría de trazabilidad y reglamento de uso para la denominación de origen que contrató el
el Estado, a un equipo alemán y boliviano, y visitaron la experiencia que nosotros como Fundación Proinfa estábamos implementando en ese entonces, y les pareció interesante, digamos, de cómo se puede contribuir a la resiliencia del suelo, cómo se puede contribuir a reducir la erosión, y a través de esa consultoría ellos incorporaron como un mecanismo para el reglamento de uso para la producción orgánica. Entonces eso está en proceso. Aquí el tema es de que, digamos, desde el diseño de la investigación como entidad socia de Magnite, nosotros no habíamos fijado ninguna incidencia o influencia. Estábamos más centrados en la contribución a la resiliencia del suelo, a cómo resolvemos los problemas de sostenibilidad, pero cuando los resultados se van viendo, entonces eso se va incorporando progresivamente. Entonces también hay ese tipo de trabajo que se puede contribuir a la incidencia e influencia. Otro ejemplo es el caso de la feromona para la polilla de la quinoa, lo propio. La polilla de la quinoa es una de las plagas más importantes que hace daño a la quinoa en Bolivia, y se trabajó en coordinación con Ferobank de Holanda, y se desarrolló la feromona específica para la polilla de la quinoa. Y de esto también se hizo en el marco de Magnite. Entonces, una vez que desarrollamos la tecnología y dijimos, bueno, esto funciona, entonces ya tropezamos con los siguientes problemas. Cuando quisimos ya comercializar la feromona, nos encontramos con problemas de reglamentación desde el SENASAC, que es la principal institución de sanidad vegetal en Bolivia. Entonces, a pesar de haber explicado a las autoridades de la importancia de una feromona para resolver un problema de producción para la quinoa orgánica, entonces te ponen trabas en vez de facilitar. Entonces, como decir, si no cumplen ustedes el reglamento, eso no entra y punto. Entonces, no están ni ahí con, digamos, el apoyo a verdaderas soluciones. Entonces, se tuvo que hacer todo ese trámite, generar el mecanismo, pero ya las entidades somos las organizaciones somos las que hacemos la gestión para viabilizar y lograr. Afortunadamente eso ya se superó y ahora la feromona se vende y funciona, es una tecnología. Y cuando la tecnología es efectiva, digamos, no hay que hacerle mucho propaganda porque son entre los mismos productores que se hacen la difusión y eso funciona, ¿no? Entonces, ese par de ejemplos quería comentar como parte de todo ese proceso que implica hablar de incidencia política e incidencia, y que me parece muy importante el espacio que estamos tocando en la CDP ahora, porque bueno, ayuda, digamos, a compartir todo lo que estamos sopesando las entidades, y ojalá entre todos podamos ir encontrando esos mecanismos que nos ayuden, digamos, a esa construcción. Muchas gracias. Gracias, Wilfredo. Gracias por compartir estos casos que nos ayudan también a aterrizar las reflexiones, ¿no? Y a seguir avanzando. Cecilia. Gracias. Yo tenía un comentario más relacionado a lo que dijo Ros o a lo que dijo María Monte. Es sobre que hacer incidencia, para hacer incidencia tenemos muchos desafíos además de la inestabilidad política, ¿no? Me parece que en este CDP promovemos un paradigma muy distinto al que tienen los decidores políticos, y que va por muchas distintas, como decía Ros, por unas estructuras de poder que además no solamente es que la tecnología o las agriculturas que promovemos, la agroecología, pueden aportar. El tema es que trabajamos con productores andinos, indígenas, y ahí tenemos un poco también nosotros todavía en los países en los que estamos tenemos mucho racismo, ¿no? Y hay un paradigma que maneja el gobierno, pues que no es inclusivo. Entonces, hacer incidencia en ese medio donde no es inclusivo es mucho más desafiante, además de todos los demás problemas que tenemos de la inestabilidad política y todo.
es como ir contra la corriente, ¿no? Entonces, eso quería mencionar, por eso de repente vemos que sí, llegan a las narrativas de incluirse en las leyes, pero no llegan a la implementación. Y esa falta de no asignar presupuesto no es gratuita, o sea, tiene otra connotación, ¿no? No solamente que pues no hay presupuesto, porque hay presupuesto para muchas otras cosas, para grupos de poder, por ejemplo, pero no hay presupuestos para estos casos, estas, digamos, tecnologías o ideas que nosotros como CDP traemos, porque el paradigma con el que trabajamos no es un paradigma con el que trabajan muchos decidores políticos. Entonces ahí es uno de los desafíos que me parece grandes para hacer incidencia real, ¿no? Esa era lo que quería Gracias, Cecilia. Que aportar. efectivamente en el esquema que nos ha presentado Roberto ayer del escalamiento, puede haber sido un escalamiento vertical, pero no necesariamente en profundidad, que cambia los patrones culturales, el racismo y otras maneras de entender el mundo. Cerramos con broche de oro. Es María Escurra la que está levantando la mano, y de ahí el chance finalmente a Manolo en honor al tiempo y al ejercicio que van a hacer el equipo regional. ¿O qué María es acá? ¿Tiene ahí una mano levantada? Soy yo, María Quispe. Ah, María Quispe. Cerramos con broche de oro Sí, también. sí, Adelante, sí, María. sí. María desde La Paz, Bolivia, donde está haciendo mucho frío ahorita. Sí, sí. Bueno, Adelante. solamente, miren, estoy de acuerdo con muchos de los comentarios de los colegas, ¿no? Pero creo que en el caso nuestro, me sumo un poco a las palabras de Willy, también pasa mucho por este tema de, sí, evidentemente nosotros queremos que los protagonistas de los cambios, los impulsores probablemente en las políticas, etcétera, sean los propios agricultores, ¿no? Hemos hecho el ejercicio por varios años con este tema de poder reconocer, certificar a los yapuchires, ¿no? Pero en esa ruta nos hemos tropezado con paradigmas mentales, barreras mentales de las propias autoridades locales, ¿no? Ya lo decía Cecilia, este tema de reconocer la identidad. No quiero hablar de racismo abiertamente en este proceso, pero es el tema de que hay unas estructuras institucionales, etcétera, creadas que no quieren aceptar cambios, ¿no? Entonces cuesta avanzar en esa ruta, pero yo creo que el trabajo en alianza, es decir, no solo empujar, no solo motivar a los agricultores, sino que es un trabajo en alianza, digamos, el que puede generar ciertas rutas de cambio, ver esas oportunidades, esas ventanas de colaboración para poder trabajar, no sé, cambio en ciertas estructuras, currículas, normativas, etcétera, ¿no? Pero también mucho depende de los canales de comunicación, ¿no? Paradigmas de comunicación, yo diría, ¿no? Tal vez el tema de comunicación de las investigaciones, el tema de comunicación de los propios de boca de los agricultores, el tema del discurso de las autoridades políticas, autoridades que toman decisiones, es distinto. Entonces hay que ver un punto de conexión, creo, ¿no? Entonces, para nosotros este proceso sigue siendo desafiante, ya lo han dicho, ¿no? Pero creo que no hay que dejarlo porque buscamos y creo que hay que combinar las formas de hacer los tres escalamientos. Para nosotros el de profundidad, como lo han mencionado, hemos estado avanzando bastante en eso y en el horizontal. Y al generar esas dos rutas, a nosotros nos ha permitido un poco avanzar hacia el otro tipo de escalamiento. Entonces, no hay una receta, pero creo que debemos ver diferentes estrategias, formas, ¿no? Gracias, María. Con estas palabras tuyas de que no hay una receta, hay muchos caminos, y creo que sí ayuda a estos temas de escalas, ¿no? En profundidad, vertical, horizontal, porque nos permite valorar y poner en su justa dimensión qué estrategia estamos utilizando para generar un cambio. Había dicho que cerraba con broche de oro con María, pero tengo a Carlos pidiendo la palabra. Carlos, y después Sergio. le doy solamente palabras de cierre a Manolo, y no la tarea difícil de hacer una síntesis de esta riquísima conversación, porque y voy a invitar a House a continuar. Adelante, Carlos. Gracias, Sergio. María, me hiciste pensar en algo. La incidencia que nosotros hacemos no es unidimensional, recuerden. Cuando nosotros como individuos, como organizaciones, como pueblo, hacemos incidencia, normalmente es multidimensional. Entonces,
la transformación de los sistemas productivos pasa por la investigación y también pasa por las reivindicaciones y por las conquistas de los derechos. Entonces yo creo que deberíamos de incluir como derecho dentro de esta lista de dimensiones que queremos influir, el derecho a sistemas alimenticios que son sanos y que son sustentables. Porque entonces nuestra investigación casa muy bien con todos los procesos de incidencia en los que estamos involucrados desde ya hace mucho tiempo, incluyendo el proceso de detener y terminar el racismo. Gracias, Carlos. Solo les recuerdo que en el Housespace hay un espacio de la presentación de Manolo, entonces esta conversación va a poder continuar todavía y Manolo interactuar con ustedes. Manolo, entonces unos breves minutos de cierre, sabiendo de que no es una síntesis, sino unas impresiones tuyas para saber también qué pasos a seguir hay en el documento que estás elaborando, ¿no? Muchas gracias, Sergio, y muchísimas gracias a todos. Realmente pensaba que iba a poder hacer una síntesis, pero creo que todos los comentarios y las intervenciones han sido tan sustantivas que en realidad me va a costar hacer esto en este tiempo que tenemos. Sin embargo, he estado tomando nota muy detallada de los distintos comentarios y algunas de las preguntas, y en algunos casos lo que pensaba hacer es en la plataforma también tomarme el tiempo para poder, por lo menos ahí, plantear algunas de las ideas que tengo alrededor de ciertos temas. Pero sí hay algunas cositas que me gustaría comentar, ¿no? Adelante. Y algo que mencionaron por ahí Edwin y dos personas más, ¿no? Este tema de los procesos de implementación, muchas veces, de las políticas públicas y de las normas. En realidad, si uno revisa nuestros países, ¿no es cierto?, están plagados literalmente, ¿no?, de leyes, de reglamentos, de políticas públicas, de estrategias. Es decir, abundan, y en todos los campos, incluyendo en materia de agroecología en algunos casos, ¿no es cierto? El gran problema es lo que por ahí se mencionó, son estos procesos de dar el siguiente paso, ¿no? Y por eso me parece que en el documento planteo que el llegar a la norma, al cambio de la política pública, a la modificación del reglamento, en realidad no es el final del camino, sino es el inicio de un nuevo esfuerzo por lograr que efectivamente esas normas, esas políticas, esos instrumentos tengan una aplicación práctica y alcancemos digamos, ese cambio estructural que es al final del día lo más importante, ¿no es cierto? Porque ahí deviene el cambio de esta realidad. Entonces, creo que pensar un poquito más cómo pasamos hacia ese cambio profundo, ¿no es cierto? Es algo en lo que quizás valdría la pena conversar un poquito más, y cómo logramos finalmente que estas políticas y estas normas tengan un impacto real en los contextos en los que nos movemos. Ya sean normas de nivel municipal, gobiernos regionales, no importa, pero que tengan un efecto práctico y vayan generando cambios en esa realidad. Entonces ese era un comentario que quería hacer. Y no quería dejar también de comentar brevemente lo que mencionó Jane, ¿no? Y coincido plenamente con ella, y además esta idea de que no estamos en un contexto donde podemos hacer el business as usual, ¿no? Es decir, se requieren acciones fuera de la caja, pensar de manera atrevida y ser consistentes en los cambios que se están proponiendo. Entonces, creo que hay oportunidades para hacer eso en el ámbito del trabajo que hace la comunidad. Y esto además converge bastante bien con un contexto que quizás está fuera del trabajo vinculado a lo que es agroecología específicamente, pero que también se repite en múltiples manifiestos, declaraciones, una serie
en fin, de expresiones políticas en el ámbito internacional donde se plantea esta necesidad de regresar mejor post-COVID, ¿no es cierto? Es decir, y ese regresar mejor pues implica y requiere, y yo creo que exige este pensamiento, digamos, muy atrevido, ¿no? Para encontrar soluciones a un contexto que requiere intervenciones urgentes, ¿no? Y que apremia. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo que quería decir al comentario de Jane, que me pareció bien interesante, ¿no? Y además también lo había planteado Mariana inicialmente, ¿no? ¿Cómo es que desde el espacio de la comunidad de práctica, pues se podría tener algún tipo de incidencia política en otros espacios, quizás en el ámbito internacional? Y Jane nos comentó ya algunas cosas que se estaban haciendo, por ejemplo, en el espacio del Global Alliance, ¿no es cierto? Bold Call for Action y algunos más. A mí lo que se me ocurre, yo provengo históricamente del mundo de la conservación y del medio ambiente, y he estado mucho más asociado quizás a los desarrollos con el convenio sobre la diversidad biológica, algo de los objetivos, the Sustainable Development Goals, y recientemente más con la Convención de Cambio Climático. Y yo creo que sí es muy importante, y eso sí sería una acción bastante atrevida, digamos, pero creo que es necesaria que desde la Fundación McKnight, desde la comunidad de práctica, se vean formas en las cuales se pudiera tener algún tipo de presencia en estos espacios para que la agenda de la transición agroecológica empiece a penetrar y a permear a foros que son muy importantes para las transformaciones agroecológicas. Me refiero al convenio sobre la diversidad biológica, al convenio de cambio climático, al convenio sobre desertificación, a la propia revisión de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, tener presencia o participación de alguna manera en estos espacios, ya sea a través de algunos manifiestos, algunas declaraciones, algunas intervenciones en estos espacios, creo que le haría un gran favor a este esfuerzo internacional que también se está gestando de tratar de encontrar convergencias y coherencias entre las distintas agendas relacionadas con medio ambiente y desarrollo. ¿Cómo hacer eso desde la comunidad de práctica? No lo tengo todavía tan claro, pero me parece que esa idea de intervenir y hacerle algún tipo de seguimiento a estos foros de manera activa podría ser muy útil en términos de los resultados que se pueden obtener, por ejemplo, a nivel de futuro financiamiento global para algunas transiciones, incluyendo las agroecológicas, desde fondos que ya existen o fondos que se creen, ¿no? Por plantear una idea. Entonces, quizás es un poco atrevido, pero estoy siguiendo un poquito el pensamiento de Jane, que me parece es el adecuado para este momento. Entonces, sobre los demás comentarios, sí tengo algunas ideas, pero preferiría en este momento, Sergio, como he tomado nota de las preguntas y los comentarios, aprovechar la plataforma para redactarlas, ¿no? mis observaciones de una manera un poquito más coherente y ordenada, porque la verdad que han sido todas intervenciones bastante sustantivas, ¿no? Entonces, dejaría ahí mi intervención por ahora. Muchísimas gracias, Manolo. Entonces, está aquí en la sección del 7 de julio. Claire acaba de compartir con ustedes el enlace. Yo lo vuelvo otra vez a compartir. Está
disponible este foro y va a estar obviamente también Manolo revisando. Entonces la invitación es a que es un tema súper relevante y cerramos esto en una invitación a pensar por fuera de la caja, viendo de qué maneras creativas se puede generar esta escalamiento, incidencia y estas palabras claves que son la transición agroecológica, ¿no? Entonces, está acá, ya han habido personas que han estado registrando sus comentarios, entonces la manera de interactuar a partir de este momento sobre este tema y el estudio de incidencia de proyectos para promover la agroecología junto con Manolo es el House Space, ¿no? Entonces, bienvenidos sus comentarios y Manolo, bienvenidos también a seguir profundizando a partir de los riquísimos comentarios que han planteado en esta plenaria. Entonces, muchas gracias Manolo, muchas gracias a todos ustedes.